Hola chicos, bueno, hoy vamos a estudiar o a repasar las que son operaciones con los vectores, ¿ok? Recordemos que un vector es una cantidad, ¿no? Es una cifra o es una medición que tiene módulo, es decir, un valor, que tiene dirección, una trayectoria, que tiene un sentido puede ser norte-sur, que tiene un ángulo también que forma con un eje de referencia, ¿sí? Y tiene una trayectoria. Es decir, el vector es un valor, es un factor que tiene todas esas características. Entonces, para hacer lo que se llaman las operaciones con vectores tenemos que considerar varias cosas. Las vamos explicando poco a poco, ¿no es cierto? Bien, aquí nos dan dos vectores, dice dado los dos vectores, u vector igual a menos 5,15. ¿Qué significa menos 15,5? Perdón, menos 5,15 significa que esas son las componentes del vector. Componentes en X y componentes en Y. La primera es la componente en X y la segunda es la componente en Y. Tengo otro vector, el B vector, igual a 2, menos 3. Componente en X 2, componente en Y menos 3. Y nos dan un escalar. ¿Qué es un escalar? Un escalar es un número entero, un número sencillo, sin medida, sin nada, solamente el número, que puede ser positivo, negativo, etc. Entonces nos dan, en este caso, K igual a menos 4. O sea, el escalar vale menos 4. Entonces nos dice resuelva las siguientes operaciones. Primero nos dan U vector, ¿sí? Más B vector. Tengo U vector más B vector, ¿sí? Entonces tengo que sumar esos dos vectores entre sí. Listo. Bien, entonces, ¿qué nos dice la regla para sumar dos vectores entre sí? Aquí tenemos el vector U vector, ¿sí? El U vector más el B vector. Entonces pongo los componentes respectivos, es decir, las X con X y Y con Y. Es decir, menos 5 sumo más 2 porque es una suma de dos vectores, ¿no? Menos 5 más 2 y 15 más menos 3. Entonces me quedaría menos 5 más 2 y menos 5 más 2 pues se restan, se conserva el signo del número mayor, en este caso menos 3. 5 menos 2 es menos 5 más 2 es menos 3. Luego tengo 15 menos 3, se restan, 15 menos 3 es 12. Ya tengo la respuesta del primer literal A. ¿Ok? Literal A. Vamos a hacer literal B. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí U vector menos B vector. Aquí hay un cambio en el signo, ya no es más un vector más el otro vector, sino el U vector menos el vector B. Entonces cambia el signo, es decir, se van restando los componentes correspondientes, en este caso las X con X y Y con Y. Es decir, menos 5 menos 2. Y el otro quedaría 15 menos 3. Recuerda que aquí hay que tener cuidado con los signos. Es menos 3. Bien, entonces menos 5 menos 2 quedaría, se suman, se conserva el signo, quedaría menos 7. ¿Ya? Y 15 menos 3 sería 15. Vamos a expresarlo aquí, ¿no? Sería 15 menos por menos da más, 15 más 3. ¿Ok? Entonces el resultado final sería U vector menos B vector, quedaría menos 7, 15 más 3 sería 18. Si se da cuenta, son los mismos vectores que hemos sumado y restado y nos dan diferentes resultados. En la suma le dan menos 3,12 y en la resta de U vector menos B vector me da menos 7,18. Es decir, U vector, en este caso sería U vector menos B vector. ¿Ok? Listo. Ya tenemos ahí el resultado del literal B. Bien, en el literal C vamos a ver pues cómo lo hacemos. El literal C vamos a hacer el otro ejercicio. El literal C, ¿qué dice el literal C? Tengo un escalar, el K, que vale menos 4, y multiplicado por la suma de dos vectores. Pero el un vector está multiplicado por 2. Dos veces el vector más el vector B. Dos veces U vector más vector B. Entonces ahí hay que hacer primero esta multiplicación y después el escalar lo vamos a introducir dentro de los dos vectores. Listo.
Bien, ahora tenemos la siguiente operación que nos dice K, que multiplica con 2 U vector más B vector. Bien, entonces yo tengo aquí la expresión K, 2 vector más B vector. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que desarrollar lo que está dentro del paréntesis. Y al final ingreso la K, es decir, el escalar dentro de eso, del resultado que quede de desarrollar lo que está dentro del paréntesis. Bien, entonces primero lo que tenemos que hacer es multiplicar este 2 por el vector. ¿El vector cuál? El vector U, que es menos 5,15. Y colocamos también el otro vector para efectos de dejar representado la expresión. Entonces ya K vale menos 4, hacemos reemplazamos los valores, el valor de U vector y el valor de K vector, perdón, de B vector. Entonces tenemos menos 4 y aquí tenemos que este 2 ingresarlo dentro de estos dos términos, es decir, multiplicar el 2 por el menos 5 y también el 2 por el 15. ¿Ya? Entonces nos deja 2 por menos 5 me queda menos 10 y 2 por 15 me da 30. ¿Ya? Luego tengo que hacerle la suma de estos dos vectores y sumo los respectivos componentes, es decir, menos 10 con más 2 y 30 más 3. Entonces menos 10 más 2 me da menos 8 y 30 más 3 me da 33. Y por último, el vector, el escalar 4 entra a multiplicar con cada uno de los componentes de ese vector. El último vector que queda, ¿no? Entonces aquí, por eso quería 4 por menos 8, menos 4 por menos 8, coma, menos 4 por 3, por 33. ¿Ok? Menos 4 por 33. ¿Ok? En otras palabras, el escalar yo lo he introducido dentro del paréntesis a multiplicar con los componentes tanto el x como el componente y de ese vector. Entonces aquí me quedaría, la respuesta me quedaría así. Menos por menos me da más, 4 por 8, 32. ¿Ok? Coma, menos por más me da menos. Y 4 por 33 me da 4 por 3, 12, llevo 1, 4 por 3, 12, 132. Y esa sería la respuesta de K, que multiplica con 2 U vector, ¿sí? Más B vector. ¿Ok? Ahora, nótese lo siguiente, que primero yo tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis y luego al final ingreso el escalar a multiplicar con cada uno de los componentes de ese vector. Recuerden que aquí se va multiplicando componentes con componentes, sumando componentes con componentes respectivos, es decir, los componentes en X con las componentes en X del otro vector y las componentes en Y de un vector con las componentes del Y del otro vector. Y el escalar, una vez que ya he multiplicado, hecho todo lo dentro del paréntesis, ¿sí? El escalar al final pasa a multiplicar con el componente X y también con el componente Y de ese vector. Bien, entonces nos queda 32 menos 100, menos 132. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente, el literal D. El literal D, en cambio, tenemos un escalar que multiplica con la multiplicación o el producto de dos vectores. Bien, ahora vamos a hacer la última operación que nos dice menos K, o sea, menos el escalar K, que multiplica con, entre paréntesis, el producto del U vector por B vector. Entonces aquí vamos a representarlo, vamos a ir reemplazando los valores, ¿sí? Bueno, K vale menos 4, entonces aquí faltaría poner un menos, ¿no es cierto? Porque es menos K, y como K vale menos 4, es menos 4. Entonces vamos a encerrar en paréntesis para no equivocarnos con los signos. Recuerde que siempre hay que tener cuidado con los signos, ¿ok? Ya. Entonces esto quedaría menos y menos, ¿ok? Menos K, ahí está, menos K, menos 4. Luego, que hice la multiplicación o el producto de dos vectores. Vamos a verlo aquí. Aquí dice
Dice, el producto escalar de dos vectores da como resultado un escalar, es decir, un número que se determina mediante el producto de las primeras componentes de cada vector más el producto de las segundas componentes, es decir, las x con las x y las y con las y. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacerlo como dice ahí. Entonces, ¿qué hacemos? El menos 4 sigue igual, aquí lo que tenemos que trabajar. Entonces, reemplazamos el valor de u vector, que es menos 5,15, por b vector, que es 2, menos 3. Luego, seguimos reemplazando, seguimos realizando las operaciones y nos dice que cuando se multiplican dos vectores, se multiplican sus correspondientes componentes, es decir, menos 5 por 2 más 15 por menos 3, como vemos aquí. ¿Sí? Multiplico, menos por más da menos, 5 por 2 da 10, más por menos da menos, 15 por 3 da 45, y luego tengo que ya realizar lo que está indicado aquí. Entonces de una vez voy poniendo menos por menos me da más 4, que multiplica con qué número, menos y menos se suman y se conserva el signo, 45 más 10 sería 55, menos 55. Entonces ahora sí, ya lo único que me resta es multiplicar el 4 por el 55, 5 por 4 me da 20, llevo 2, 5 por 4 me da 22, 220, más por menos me da menos. Entonces, como vemos, el producto es un escalar, nos da como resultado un escalar, es menos 220. Entonces, ese sería el resultado de esta operación. Recuerde, colocamos los valores correspondientes, teniendo cuidado con los signos, hacemos las operaciones indicadas. Recuerde que aquí hay un producto de vectores, tenemos que poner los vectores, pues u vale menos 5,15, b vector vale 2, menos 3, y luego hacemos las operaciones indicadas, es decir, multiplicamos cada factor, o sea, cada componente en x con la componente en x del otro vector, menos 5 por menos 2, más el componente y con el otro componente y, 15 por menos 3. Esto me quedaría menos 10 más menos 45, menos 10 menos 45, menos 10 menos 45 es menos 55, y menos por menos aquí me da más, ¿sí? Me da más, y queda 4 por menos 55, queda menos 220. ¿Listo? Entonces de esa manera he resuelto los tres, a ver, sería 1, 2, 3, 4 ejercicios, ¿ok? Bien, ahora nos piden hacer lo siguiente. Dados los vectores, el vector u, 5, menos 4, y el escalar k igual a menos 3, esos son ya dos valores que nos dan, tenemos que representar gráficamente los siguientes vectores, es decir, vamos a tener que hacer gráficas. ¿Ya? Como ya sabemos graficar los puntos en un plano cartesiano, se nos va a hacer de una manera más fácil. Tenemos, primero, literal A, vamos a graficar u vector. ¿Cuánto vale u vector? U vector vale 5,4. 5 va en X y 4 va en Y. Entonces hago el plano cartesiano o el plano rectangular, pongo Y para las Y para el eje vertical y X para el eje horizontal. Entonces en X tengo que recorrer 5 lugares, 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha porque es positivo. Y para Y también es positivo, es decir, hacia arriba, 4 lugares, 1, 2, 3, 4. Uno de esos dos ejes que he encontrado y me da el punto donde voy a graficar el vector desde el origen, es decir, de aquí del origen, y llega hasta ahí. Este sería el vector u 5,4, ¿no? Grafico los componentes y el punto que está ahí, que sale ahí en el espacio, digámoslo aquí, en el plano, uno con una línea que va desde el origen hasta ese punto. Ese sería el vector u 5,4, ¿ok? Bien, el otro ejercicio, literal B, tenemos un producto de un escalar por un vector. El escalar k por el vector u. ¿Cuánto vale k? K vale menos 3. ¿Cuánto vale el vector u? 5, menos 4. ¿Qué nos dice la regla? Que para multiplicar un escalar por un vector, multiplico el escalar por cada componente del vector. Entonces voy multiplicando menos 3 por 5 y después menos 3 por menos 4. Entonces menos por más me da menos, 3 por 5 me da 15, menos por menos me da más, 3 por 4, 12. Entonces esto me quedaría
menos 15,12. Ahora lo vamos a graficar en el plano, ¿sí? Para lo cual vamos a utilizar una escala un poquito más grande. Vamos a ampliar la escala, es decir, cada cuadrito va a valer 1, o bueno, cada cuadrito va a valer 3, 3, 6, 9, 12 y 15. Entonces, como es negativo, sería para acá. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12 y menos 15. Entonces caería hasta acá. Llegaría hasta acá el plano. Sería hasta ahí. Ahí sería menos 15, que iría aquí, menos 15 en X, hacia la izquierda del 0, y en Y, 12, hacia arriba. Entonces sería 3, 6, 9 y 12. Aquí estaría el 12, ¿sí? Que en esa escala de esa manera. Entonces tengo que graficar el punto aquí, donde coincidan los dos. Y ahí grafico el vector, pues, desde la parte céntrica de aquí hasta que llegue aquí. Entonces, este sería el vector resultante, menos 15,12 de K por U vector. Entonces sería K por U vector. ¿Ok? Bien. Entonces mire que tengo que saber cómo proceder en cada caso. ¿Sí? Cómo proceder en cada caso. Y como ya hemos hecho los ejercicios, pues ya lo sabemos cómo hacer. Y la gráfica es muy sencilla, ¿no? Solo tenemos que poner las coordenadas y graficar el punto y unir el punto céntrico, el 0, con el punto que he encontrado de las coordenadas menos 15 y 12 en este caso. Bien, vamos a hacer ahora, a ver, K por U, y después tengo el siguiente ejercicio, que es U vector más K por U vector. Entonces vamos a hacerlo inmediatamente. Bien, chicos, entonces nos tocaría hacer el literal C, que sería U vector más el producto de un escalar por el vector, o sea, más K por U vector. Entonces primero lo que tenemos que hacer es ya ir poniendo los valores, pues, ¿no? U vector tiene como componente 5, menos 4, más K vector es el K escalar, el escalar es menos 3, y el vector U es 5, menos 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Ya? Aquí en esta primera parte, en este primer factor, no voy a poder hacer nada por el momento. Lo que voy a trabajar es en el segundo factor. Este menos 3 lo voy a pasar dentro del paréntesis, va a multiplicar con el 5 y con el menos 4. Entonces, menos 3 por 5 me da menos 15, y menos 3 por menos 4, menos 3 por menos 4 me da 12. Menos por menos da más, 3 por 4, 12. ¿Ya? Luego ya tengo, ¿sí? Luego ya tengo una suma de dos vectores. ¿Y qué dice que es? ¿Cómo sumo dos vectores? Sumo los componentes correspondientes, es decir, las X con las X y las Y con las Y. Los componentes X con los componentes X, los componentes Y con los componentes Y. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 5 menos 15 y menos 4 más 12. Entonces aquí resto, menos 15 más 5 me da menos 10, y 12 menos 4 me da 8. Este sería el vector resultante. Vas a graficar el vector resultante y voy escogiendo las escalas correspondientes, ¿no? Menos 10 en X sería 2, 4, 6, 8, 10 hacia la izquierda, menos 10. Y el 8 hacia arriba serían 2, 4, 6, 8 hacia arriba. Entonces uno esos puntos, esos dos ejes, y me da el punto donde voy a trazar el vector. El vector va desde aquí, arranca aquí, bueno, arranca ahí hasta llegar ahí. Ese sería el vector resultante, la gráfica del vector resultante de U vector más K por U vector. Bien, ese sería por el momento las gráficas que nos han pedido, ¿sí? Ya, hemos hecho las gráficas y continuamos con el siguiente ejercicio. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dados los vectores, me dan dos vectores ahora. U vector 4,0, componente en X, componente en Y,
y b vector, cuyas componentes son menos 6,8. Dice completar la siguiente tabla en función del valor del escalar k. Entonces aquí me dan dos valores, me dan que k vale 3 para esta fila de aquí, y que en la siguiente fila k va a valer, el escalar k va a valer 7. Entonces vamos haciendo este primer problema aquí, esta primera ecuación que está aquí, k por u vector más 2 por b vector. Entonces pongo, ¿cuánto vale k? Vale 3. ¿Cuánto vale u vector? 4,0 más 2 que multiplica con b vector. ¿Cuánto vale b vector? B vector vale menos 6,8. Esas son las componentes de b, del vector b. Entonces empiezo a desarrollar el ejercicio. Ahora tengo dos multiplicaciones sumadas entre sí, dos productos, es decir, el escalar 3 por el vector 4,0 más el escalar 2 por el vector menos 6,8. Entonces voy multiplicando 3 por 4, ¿ya? Y 3 por 0. ¿Sí? Introduzco el 3 dentro de este paréntesis, 3 por 4 y 3 por 0, más 2 por menos 6, 2 por 8. Entonces 3 por 4 me da 12, 3 por 0 me da 0, más por menos me da menos, 2 por 6, 12, menos 12, 2 por 8, 16. Ahora me quedo con una suma de dos vectores. Si usted se da cuenta, esto de aquí, esta expresión que está aquí, es una suma de dos vectores. ¿Ok? Entonces tengo que sumar los componentes con sus componentes respectivos. Entonces 12 menos 12, 0 más 16. 12 menos 12 se anulan, se me queda 0, y 0 más 16 es 16. La respuesta es 0,16 en este ejercicio. ¿Ok? Recuerde que tengo que tener mucho cuidado cuando reemplace los valores de los vectores, el valor del escalar, y también cuando haga las operaciones correspondientes. Entonces aquí, que por ejemplo yo tengo un signo positivo, un signo negativo, acá tengo un 3 con un 0, ¿no? Y tengo que tener mucho cuidado. Aquí tengo el 12 menos 12, me da 0, y etcétera. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando haga los cálculos correspondientes. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Bien, el siguiente ejercicio nos dice u vector menos el escalar 3 multiplicado por el vector b. Bien. Bueno, aquí ya nos dan de una vez, ya nos dan el escalar, pues, ¿no? Ya no tenemos que poner más porque no hay un escalar aquí. Entonces hacemos directamente, ¿no? U menos 3 por b vector. Entonces voy poniendo u vector 4,0 menos 3, ¿ya? Por el vector b, o b vector, que sería menos 6,8. ¿Ok? Entonces voy a ir realizando, aquí en esta parte de primera no puedo realizar nada todavía, sino que en la parte de acá, en la parte segunda. Entonces aquí tengo un escalar que es 3, que multiplica con el vector menos 6,8. Entonces el 3 pasa a multiplicar con cada término del vector. Entonces 3 por menos 6 y 3 por 8. Sigo realizando, 3 por menos 6 me da menos 18, porque más por menos es menos, 6 por 3, 18, 3 por 8, 24. Y resulta que ahora aquí ya me encuentro con una resta de vectores, una resta de dos vectores. Entonces tengo un vector menos el otro vector. Entonces, ¿qué dice? Se va restando cada término correspondiente, es decir, las x con las x y las y con las y. Entonces tengo 4 menos, mire, 4 menos 18. Entonces aquí hay que usar un paréntesis para poder hacer bien la ley de los signos, para poder hacer bien el signo, porque si no, me saldría un error. Entonces 4 menos 18, el menos 18 lo pongo en paréntesis para no equivocarme, 0 menos 24. Entonces ahora sí, 4 menos por menos me da más, 4 más 18, menos 24, porque el 0 se anula, el 0 queda anulado y queda menos 24. Ahora sí, lo último que me queda hacer es sumar 4 más 18 y me da 4 más 18 me da 22, menos 24. Y esa sería la respuesta de esta segunda operación. Recuerde que tenemos que saber bien multiplicar el escalar por cada componente del vector. ¿Sí? Ya tengo que multiplicar, tengo que tener cuidado con los signos. En esta parte tengo mucho cuidado con los signos y me da el resultado final. ¿Listo? Y haremos por último este ejercicio de aquí. El escalar k, que en este caso valdría 3, por la multiplicación de u vector por u vector.
Bien, esta última parte es la multiplicación de un escalar por el producto de un vector por el mismo vector, del vector u por el vector u. Entonces expresamos pues la fórmula y luego vamos reemplazando los valores. ¿Cuánto vale k? K vale 3. ¿Cuánto vale u vector? Abro un corchete para poder hacerlo de la mejor forma y no confundirme. Entonces pongo u vector, me da 4,0 por u vector 4,0. O sea, 4,0 por 4,0. Bien. El 3 sigue ahí mismo. Aquí ya tengo que ir haciendo. ¿Qué dice la multiplicación de vectores? Aquí está. Que multiplico las u, las x del primer vector con las x del segundo vector, más las y del primer vector con las y del segundo vector. ¿Sí? Entonces tengo 4 por 4 más 0 por 0. Luego sigo realizando y me queda que 4 por 4 es, 4 por 4 más 0,0. Listo. A ver, aquí parece que ha habido un error. Déjeme ver. Sí. No, está bien. Luego tengo yo aquí una suma de dos vectores. ¿Ya? 4,4 más, 4 por 4 me tenía que dar 16. Ah, ya. 16 más. Listo, tengo la suma de dos vectores, entonces sumo los vectores correspondientes, las correspondientes componentes. 4 más 0, 4 más 0. Coincidentemente, como es lo mismo, 4 más 0, 4 más 0. 4 más 0 me da 4, 4 más 0 me da 4. Y ahora tengo el escalar 3 por el vector 4,4. Introduzco el escalar dentro del paréntesis, multiplicando con cada componente del vector. Entonces sería 3 por 4, 3 por 4. 3 por 4 es 12 y 3 por 4 es 12. Entonces el vector resultante sería 12,12. Esa sería la respuesta que tendríamos que poner aquí. 12,12. ¿Ok? 12,12. Listo. De esa manera he resuelto ya todas estas fórmulas, todas estas operaciones planteadas con los vectores correspondientes y el vector correspondiente y también con el escalar correspondiente. Entonces, el resto, o sea, la otra fila la puede hacer usted, que es lo mismo, sino que cambia, en vez de 3, ahora es 7. Listo, chicos, con eso hemos terminado esta parte. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucha bendición. Recuerde que siempre tiene que revisar su plataforma, la plataforma del colegio, y también revisar la plataforma Classroom, ¿sí? Donde usted va a encontrar todo el material de apoyo que usted va a necesitar. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, no dude en comunicarse con mi número WhatsApp personal. Me escribe por interno y estoy gustoso en ayudarle. Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima ocasión. Bendiciones.